En el año 711 después de Cristo, una fuerza musulmana que probablemente comenzó con unos pocos miles de hombres y que luego fue reforzada, cruzó un estrecho brazo de mar hacia el sur de España. En 7 años, controlaban la mayor parte de la península ibérica. La población mayoritariamente cristiana, junto con pequeñas comunidades judías, no cambió de repente su composición religiosa de la noche a la mañana. De hecho, probablemente tomó varios siglos, probablemente hasta alrededor del siglo X u XI, en gran parte de Al-Ándalus, antes de que los musulmanes se convirtieran en la mayoría. Pero, ¿cómo sucedió? En los años que siguieron a la batalla de Guadalete, las fuerzas musulmanas conquistaron rápidamente la gran mayoría de la península, y para el año 718, la mayoría de los principales centros urbanos estaban bajo control musulmán. El territorio llegó a conocerse como Al-Ándalus y se convirtió en una provincia del Califato Omeya. La población musulmana inicial consistía principalmente en una élite militar relativamente pequeña de árabes y bereberes. Durante generaciones, esta minoría musulmana gobernó sobre una población de varios millones de hispanoromanos y cristianos visigodos, junto con comunidades judías. Sin embargo, alrededor del año 1100 después de Cristo, la demografía religiosa de Al-Ándalus había cambiado drásticamente. Para el siglo XI es probable que los musulmanes fueran la mayoría en gran parte de Al-Ándalus, y muchas ciudades importantes, como Córdoba y Sevilla, probablemente eran predominantemente musulmanas, aunque las partes del norte de la península seguían siendo mayormente cristianas. Entonces, ¿cómo fue que el territorio de millones de cristianos se volvió abrumadoramente musulmán sin conversiones forzadas masivas? El cambio de una mayoría cristiana a una mayoría musulmana no ocurrió principalmente por la fuerza. Bajo la ley islámica, los cristianos y judíos podían, en principio, permanecer como comunidades protegidas o como gente del libro, aunque ese estatus venía acompañado de impuestos, desigualdades legales y no se aplicaba exactamente de la misma manera en cada época. En cambio, en su mayoría, las conversiones al Islam fueron decisiones personales influenciadas por muchos factores. Después de que la península quedó bajo control musulmán, muchos de los aristócratas hispanoromanos y visigodos se convirtieron en algunos de los primeros conversos. En la mayoría de los casos, esto no fue impulsado por una revelación espiritual repentina, sino por interés propio. Bajo el nuevo régimen omeya, muchos de las élites cristianas corrían el riesgo de perder sus tierras, riquezas e influencia si se resistían. Así que, para evitar esto, muchos negociaron acuerdos con los conquistadores musulmanes. Estos acuerdos, conocidos en árabe como sul, permitían a la clase alta mantener el control de sus propiedades e incluso algunos de sus cargos de gobierno, siempre y cuando aceptaran la autoridad política musulmana. Para fortalecer su lealtad, muchos aristócratas se convirtieron al Islam para reforzar la relación y dejar clara su fidelidad. Al adoptar su nueva fe, llegaron a ser conocidos como Mawaladun, un término comúnmente usado para los conversos locales y especialmente para sus descendientes. Muchos de estos antiguos cristianos adoptaron nombres árabes y algunos incluso inventaron genealogías al estilo árabe para consolidar su lugar en la nueva sociedad. Esto les ayudó a atribuirse un estatus más alto, a vincularse más estrechamente con la cultura dominante y les dio acceso a beneficios sociales. La conversión de la élite hispanorromana y visigoda tuvo un efecto amplio en las clases inferiores. A medida que las poderosas familias gobernantes cambiaban su religión, los demás la siguieron. Con el tiempo, sirvientes, arrendatarios y comunidades locales enteras se convirtieron al Islam, esperando que eso pudiera mejorar su propio estatus social. Después de muchas generaciones, esto creó una tendencia que poco a poco transformó gran parte de la península y contribuyó en gran medida al crecimiento constante de una mayoría musulmana en Iberia. Pero la conversión de las élites no fue el único factor. Los factores económicos desempeñaron un papel importante. Bajo el dominio islámico en Al-Ándalus, los cristianos y judíos se les agrupaba bajo la categoría de dhimíes, o pueblos protegidos. Esto les otorgaba el derecho de seguir practicando su propia religión y mantener muchas instituciones comunales, conservar sus sinagogas e iglesias y gestionar la mayoría de sus asuntos en sus comunidades locales. Sin embargo, este estatus protegido tenía un precio. Los dhimmi tenían que pagar un impuesto especial conocido como jizya, del cual los musulmanes estaban exentos. Aunque las tasas variaban, la cantidad de jizya dependía de la región, la época y la riqueza, y no todas las personas la pagaban por igual.
Los hombres adultos no musulmanes elegibles eran los contribuyentes habituales, mientras que muchos otros podían estar exentos. Junto con la jizya, la tierra también podía estar sujeta a impuestos, como el karaj. Este impuesto estaba vinculado a la tierra misma y no al propietario, aunque el sistema exacto variaba según la época y el lugar. Para los agricultores, terratenientes y artesanos, estas obligaciones podían ser una verdadera carga, especialmente en comparación con las ventajas fiscales de pertenecer a la comunidad musulmana. La mayoría de los musulmanes solo estaban obligados a dar el zakat, una forma de caridad religiosa y uno de los 5 pilares del Islam. Los cultivadores también podían deber otros impuestos, como el ushur, así que la conversión no eliminaba por completo la carga fiscal. Con el tiempo, estas políticas crearon una clara división económica entre las comunidades religiosas. Muchos no musulmanes simplemente se convirtieron al Islam para evitar esos impuestos tan altos. La conversión traía un posible alivio financiero y mejoraba las perspectivas económicas a largo plazo. Sin embargo, incluso si un terrateniente no musulmán se convertía al Islam, no siempre quedaba completamente exento del impuesto a la tierra. En teoría, los conversos podían pagar ushur, un diezmo más ligero. Pero en la práctica, los primeros sistemas fiscales islámicos no siempre se aplicaban de manera consistente, y las autoridades omeyas a veces seguían cobrando karaj también a los conversos. Cuando vemos el sistema fiscal en su conjunto, se vuelve claro por qué tantos terratenientes y miembros de la clase trabajadora decidieron convertirse. Los incentivos prácticos asociados con el Islam se volvieron demasiado significativos para ignorarlos, y aquellos que tenían dificultades económicas podían eliminar esa carga simplemente cambiando de religión. Pero las razones para convertirse iban mucho más allá de los impuestos. En los primeros siglos de la Iberia islámica, incluso si un no musulmán se convertía al Islam, no siempre era completamente aceptado en la sociedad. La conversión no borraba instantáneamente las antiguas barreras sociales, y el linaje árabe seguía teniendo prestigio. En términos simples, muchos conversos buscaban lazos más estrechos con familias o tribus árabes establecidas para obtener protección, patronazgo y estatus. Un mecanismo importante para esto era convertirse en maula o cliente de un linaje árabe. Por ejemplo, alguien de ascendencia hispano-romana, visigoda o incluso bereber podría establecer un vínculo con una familia de élite de ascendencia árabe. Después de esto se convertían en maula de la tribu y comenzaban a asociarse simbólicamente con el linaje ancestral de la tribu, quizás incluso adoptando su nombre. A cambio, la familia árabe a menudo proporcionaba al converso y a su familia protección, apoyo e incluso les ayudaba a ganar influencia en la jerarquía social islámica más amplia. Esto creaba un vínculo formal entre los conversos y los linajes árabes establecidos, integrándolos en un sistema basado en la lealtad y la identidad compartida. Esta relación también aceleró la arabización de las antiguas comunidades cristianas. La estrecha asociación con la élite gobernante significaba que los conversos tenían que adoptar el idioma árabe, que servía como lengua de la cultura, la ley y la administración. Con el tiempo, muchos maula adoptaron las costumbres sociales de la familia de sus patronos e incluso empezaron a vestirse como ellos. Esto era increíblemente importante durante los siglos 8 y 9, ya que la sociedad islámica todavía estaba fuertemente influenciada por la identidad tribal y el estatus heredado. El linaje era más que orgullo, proporcionaba autoridad política y oportunidades sociales. Al vincularse con una tribu árabe reconocida, los hispano-romanos o los pueblos visigodos podían fortalecer su posición en la esfera pública y ganar más influencia en la sociedad. Para aquellos que no se convirtieron en maula, corrían el riesgo de ser marginados socialmente, incluso si ya se habían convertido al Islam. Eran musulmanes en la fe, pero no tenían acceso a las redes que dieron forma a los inicios de Al-Ándalus. De esta manera, la arabización y la islamización se desarrollaron lado a lado. A medida que la gente se convertía al Islam, generalmente absorbía gran parte de la cultura árabe asociada, asegurando así su lugar dentro de la sociedad en general. La integración cultural y social basada en el sistema Mala es solo una parte de una historia mucho más grande y compleja. Los matrimonios mixtos entre los ibéricos locales y los árabes también desempeñó un papel importante en la transformación de la península y en ayudar a arraigar el Islam localmente. Cuando los primeros conquistadores islámicos entraron a Iberia en el siglo VIII, en su mayoría eran hombres.
Muchos llegaron solos, sin grandes familias, y como resultado, con el tiempo, muchos decidieron establecerse y casarse con mujeres locales hispano-romanas y visigodas. Bajo la ley islámica, los hombres musulmanes podían casarse con mujeres cristianas o judías, y los hijos de esas uniones normalmente eran considerados musulmanes en términos legales. Desde el principio de la conquista, una nueva generación creció completamente inmersa en la fe islámica, pero estos niños no podían ser considerados extranjeros en la región. Nacieron y crecieron en Iberia y tenían una conexión ancestral con los pueblos locales de la tierra, a menudo a través de su linaje materno. Este proceso de mestizaje fue transformando lentamente la sociedad ibérica. En tan solo unas pocas generaciones, la población musulmana de Al-Ándalus ya no estaba compuesta únicamente por soldados nacidos en el extranjero. La mayoría era de ascendencia ibérica local. Sin embargo, estaban profundamente conectados con la cultura árabe, hablaban el idioma y eran completamente devotos al Islam. De esta manera, los matrimonios mixtos jugaron un papel tan importante en la islamización de Iberia como los impuestos, la política y el patrocinio. Para el siglo X, durante la era de los gobernantes omeyas de Córdoba, las diferencias que antes eran evidentes entre las élites árabes y los ibéricos locales se habían desvanecido considerablemente. Los largos periodos de matrimonios mixtos, la educación compartida y una cultura política común borraron lentamente las divisiones antiguas. Lo que surgió no fue simplemente una sociedad árabe implantada en Iberia, fue una identidad andalusí distinta, formada por pueblos ibéricos, bereberes y árabes. Para el siglo XI, muchos estudiosos creen que los musulmanes se habían convertido en la mayoría en gran parte de Al-Ándalus. Para el siglo XII, esa mayoría estaba firmemente establecida en muchas regiones. La población seguía siendo algo diversa, pero los habitantes se veían a sí mismos como parte de una sociedad unificada. Pero incluso con el creciente número de musulmanes, muchos se negaron a convertirse. Muchos cristianos continuaron practicando su propia fe. Con el tiempo adoptaron algunos aspectos de la cultura musulmana más amplia, incluyendo el idioma árabe. Estas comunidades llegaron a ser conocidas como mozárabes, un término que se refiere a los cristianos arabizados. Continuaron yendo a la iglesia, siguieron sus propias creencias religiosas y preservaron aspectos de su antigua cultura local. Sin embargo, en su vida diaria, seguían muchas costumbres árabes. Hablaban árabe, tenían nombres árabes y participaban en el amplio mundo cultural islámico de Al-Ándalus. Incluso aquellos que no se convirtieron finalmente pasaron a formar parte del mundo arabófono de Al-Ándalus. El dominio del Islam en la península ibérica fue más que solo religioso, fue cultural. Pero la lenta y gradual islamización de toda la península ibérica no duró para siempre. En las regiones del norte, muchas comunidades cristianas conservaron un fuerte recuerdo de la invasión del siglo VIII y participaron en un conflicto prolongado con los gobernantes musulmanes, que duró muchos siglos. Esta larga lucha se conoció como la Reconquista. A lo largo de generaciones, los gobernantes cristianos en lugares como el Reino de Aragón y el Reino de Castilla avanzaron hacia el sur y tomaron el control de los territorios musulmanes. A medida que los territorios cambiaban de manos, el equilibrio religioso de Iberia comenzó a cambiar una vez más. Inicialmente, a la mayoría de los musulmanes se les permitió permanecer bajo el dominio cristiano e incluso se les permitió practicar el Islam bajo ciertas restricciones. Pero con el tiempo, estas políticas se endurecieron y la presión para convertirse al cristianismo aumentó. El punto de inflexión llegó en 1492 tras la caída de Granada, el último reino gobernado por musulmanes en Iberia. Su rendición ante Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla marcó el fin de la autoridad política islámica en Iberia, una presencia que había durado más de 700 años, pero a los musulmanes no se les dio inmediatamente una orden general de conversión o exilio en 1492. Si quieres conocer la historia completa sobre eso, puedes ver nuestro video, ¿Qué les pasó a los musulmanes de Al-Ándalus?, donde lo explicamos en detalle. Enlace en la descripción. Los términos iniciales de rendición en Granada prometían libertad religiosa,
Y solo después esas garantías colapsaron. En Castilla, las conversiones forzadas ocurrieron para 1502 y en la Corona de Aragón llegaron más tarde. En la década de 1520, aquellos que aceptaron el bautismo llegaron a ser conocidos como moriscos. A pesar de su conversión, los líderes cristianos siguieron desconfiando de los moriscos durante muchas generaciones, creyendo que continuaban practicando el Islam en secreto. Esto llevó a Felipe III de España a decretar la expulsión de los moriscos restantes en 1609. Durante los siguientes 5 años, aproximadamente 300.000 fueron expulsados principalmente hacia el norte de África, Marruecos, Argelia y Túnez. Aun con esto, el legado de casi 8 siglos de dominio islámico no pudo ser borrado. Los musulmanes dejaron una huella imborrable en el paisaje, desde el idioma hasta la arquitectura, la agricultura y la cultura en general. Incluso hoy en día, en toda España y Portugal, se pueden ver rastros de ese largo capítulo. Son un recordatorio de que una de las transformaciones religiosas más profundas en la historia europea no ocurrió solo por medio de la conquista, ocurrió a lo largo de siglos de integración silenciosa y constante. Una familia, una generación, una decisión a la vez,